El Dr. Jorge Weiner Chávez Cotrina actualmente es fiscal superior titular y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. Además, es catedrático y conferencista a nivel nacional e internacional. Es autor de publicaciones académicas destacadas como El crimen organizado en el Perú, Trata de personas, técnicas de investigación, casos y sentencias, y La pérdida de dominio, implicancias en el Perú. Doctor Jorge Chávez Cotrina, recibe usted los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024 y también de otros amigos del Colegio de Abogados del Callao, que tiene la gentileza de patrocinar este espacio académico, conociendo sobre todo a la persona que está detrás del gran jurista, magistrado que es usted. Para quien le habla, es un honor tenerlo el día de hoy. Es un programa que trata de poder aprovechar sus conocimientos jurídicos, su experiencia en el campo profesional, pero también conocer a esa persona que está detrás del jurista. El programa tiene 3 bloques. Uno primero que está vinculado al ámbito de su inicio, su vocación en el ámbito del Ministerio Público, en el tema de las fiscalías y la lucha contra el crimen organizado. Un segundo bloque vinculado al panorama actual de la lucha contra el crimen organizado y su producción jurídica, que usted obviamente nos alimenta día a día. Y un tercer bloque vinculado al tema del futuro de la lucha contra el tema del crimen organizado. Le doy la más cordial bienvenida, doctor Jorge Chávez Cotrina. Y una primera pregunta que quisiéramos hacerle, ¿no? En el ámbito de su infancia, ¿usted en algún momento pensó ser parte de un operativo contra el crimen organizado, de un mega operativo vinculado a este tema de delincuencia actual? Si usted me permite tutear un momento, ¿cuál fue el enfoque del niño Jorge en su infancia con relación a este estado que hoy tiene usted? Bueno, en primer lugar quiero agradecerte por la invitación a este interesante proyecto 24. Y bueno, fíjate cómo es la vida. Yo en mi niñez y en mi juventud nunca se me ocurrió pensar ser abogado. Yo soñaba ser médico. Y entonces me preparé en las academias preuniversitarias y postulé a San Marcos 2 veces y no la agarré, como se decía, ¿no? Mi hermana Judith, cuyo esposo era abogado, me matricula al examen de admisión de la San Martín sin que yo sepa. Y me dice, mira, mañana es tu examen, anda a dar a la San Martín a estudiar Derecho. Bueno, dije, voy. Y obviamente ingresé a la universidad y ahí empecé a enamorarme del derecho, ¿no? Ahí empecé yo a sentir esa cosita tan linda que es el derecho del debate. Porque yo siempre digo esto, ¿no? El derecho es tan hermoso que uno puede estar sentado horas debatiendo con argumentos y obviamente respetando las ideas del interlocutor, pero no terminas de ponerte de acuerdo con la posición que tú tienes, ¿no? Yo siempre hago este ejemplo a mis alumnos, ¿no? Tú te imaginas estar en un grupo de abogados discutiendo temas de actualidad, no te vas a aburrir nunca. Pero imagínate estar en un grupo de matemáticos donde 2 más 2 es 4, ya no tiene nada que discutir, entonces se acabó la conversación, se acabó la amistad. Eso es lo maravilloso del derecho. Entonces yo me enamoré del derecho de casualidad. Y de igual forma ingresé al Ministerio Público también en el año 95, al pool de fiscales de Lima. Ahí, doctor, el tema, usted dice, se enamora del derecho, pero ¿cómo usted se enamora del derecho penal y del derecho procesal penal? Bueno, a ver, yo en la universidad era asistente de cátedra, incluso del derecho civil, el asistente de cátedra del curso Contratos, parte general del doctor Eduardo Rivas Plata, que fue fiscal superior en aquellas épocas. Terminé Derecho, hice mi primera maestría en Derecho Civil y Comercial, en la San Martín, porque yo soy sanmartiniano. Y luego, obviamente, el año 2000, entré al Ministerio Público y de frente fui al pool de fiscales y a partir de ahí nunca más abrí el Código Civil y el Código Procesal Civil porque mi mundo era el Código Penal y el Procesal Penal, que por cierto, yo me enamoro del derecho penal cuando tuve el curso de Derecho Penal 1
parte general con mi maestro Carlos de Caros. Carlos de Caros, un viejo maestro del derecho en San Martín, que hacía el derecho penal tan hermoso, tan didáctico, tan masticable, le decíamos nosotros, que el alumno que no aprendía derecho penal con él, pues no lo aprendía con nadie, ¿no? Porque tenía una paciencia, tenía una metodología donde a nosotros los alumnos nos llevaba no tanto la teoría que uno estudia, sino nos presentaba con casos concretos. Y claro, un alumno cuando recién ve derecho penal y el profesor te pone un caso de un homicidio o de un asesinato o de una violación sexual, entonces ves el caso y te emocionas por el caso, y además él cómo lo desarrollaba y llegaba a la solución del caso que nos planteaba, y lo hacía tan interesante que yo me empecé a enamorar. Gracias a mi maestro Carlos de Caro, yo me enamoré del derecho penal. Y el doctor Jorge Chávez, como alumno, era un alumno que intervenía de manera frecuente, era un alumno analítico, era un alumno que escuchaba las enseñanzas. ¿Cómo era el doctor Jorge Chávez en el tema de las aulas universitarias de San Martín? Bueno, a mí me gustaba intervenir mucho, ¿no? Y me gustaba el tema de estar en las exposiciones, me encantaba exponer, porque además yo en mi época universitaria era profesor de academias preuniversitarias, enseñaba historia del Perú, enseñaba educación cívica, me acuerdo en aquellas academias que estaban en la Colmena, con la Villarreal, ¿no? En la San Fernando, que tenía su academia preuniversitaria, en San Marcos también he sido profesor muchos años. Entonces a mí me encantaba enseñar. Entonces yo aprendí a ser profesor en las academias preuniversitarias y en el colegio latinoamericano donde enseñaba secundaria también. Y claro, con la metodología que tenía, que lo había aprendido de la práctica, a mí me encantaba estar al frente de mis amigos de la universidad, y siempre me decían, nosotros hacemos el trabajo, pero tú te encargas de ponerlo. Mire, doctor, usted nos ha hablado que entra al pool de fiscales, se enamora ahí del tema del derecho penal, procesal penal. ¿Cuál es su recuerdo del primer día en la fiscalía? ¿Cuál es su recuerdo que viene a la mente en el Ministerio Público, el pool de fiscales? Mira, mi primer recuerdo es cuando llego al pool de fiscales y me recibe el doctor Chilmes Harina, era el decano de aquella época, siempre nos daba los consejos, nos metía en nuestros cafés también. Pero mi recuerdo es cuando me enviaron a la DIROBE, como de fiscal adjunto del pool, me mandan a la DIROBE a ser el fiscal adscrito en DIROBE. En esa época recién empezaron a tener el Ministerio Público fiscales adscritos en diferentes comisarías. Yo fui el primer fiscal que estuve en DIROBE, y obviamente la DIROBE es una división de la Policía Nacional muy operativa, que se dedicaba exclusivamente al tema del robo de vehículos. Y nos hicimos nuestros primeros operativos me acuerdo, en San Jacinto y en Tacora, y eso fue lo que a mí me marcó, ¿no? Entrar con la policía a planificar primero el operativo, porque uno aprende. Yo siempre le he dicho a mis amigos que yo aprendí a ser fiscal en la policía, porque ahí aprendes a interrogar, ahí aprendes a ser estratega de cómo investigar, ¿no? Y también aprendes a cómo tratar a los delincuentes. Porque claro, hay policías que en esa época, imagínate en el año 95, trataban brutalmente a los delincuentes, había otros policías que lo trataban dentro de derechos humanos, y entonces como fiscal uno va aprendiendo las cosas. Y yo siempre he dicho esto, ¿no? El fiscal que no ha pasado por el pool de fiscales no es fiscal, porque el pool de fiscales de Lima o el pool de fiscales en general es la escuela para ser fiscal dentro del Ministerio Público. Ahí aprendes a ser fiscal. La universidad no te enseña a hacer un acta, la universidad no te enseña cómo comportarte en un operativo. Es ahí donde uno va cuajándose en este mundo de la investigación y de la conducción del delito, que es bellísimo. Ya tengo 28 años en el Ministerio Público, y la verdad yo siempre le he dicho a mis alumnos y a los fiscales jóvenes, para que tú seas un buen fiscal, lo primero que tienes que hacer es enamorarte del Ministerio Público. Doctor, y dentro de esta experiencia operativa en el Ministerio Público, en el pool de fiscales, como fiscal coordinador, habiendo pasado por drogas, crimen organizado, ¿cuál es el operativo que más lo haya marcado, que más recuerde y que sea su experiencia de vida y enseñanza a los fiscales jóvenes, a sus alumnos? ¿Qué operativo lo marca más al doctor Chávez Cotrina? El año 98 yo era fiscal adjunto de la primera Fiscalía de Tráfico Ilícito de Drogas de Lima. Ya a partir del 96 me fui especializando en temas de narcotráfico.
Y en ese momento mi fiscal provincial me designa a viajar a Huaraz, conjuntamente con un equipo de inteligencia de la Policía Nacional y de Dinandro, porque estábamos persiguiendo una organización criminal que estaba llevando droga por la ruta de Huaraz, sacándolo por la carretera Chachimbote. El tema fue que llegamos a Huaraz y no ubicamos el camión, porque según informes de inteligencia el camión estaba con caletas y iban a llevar la droga. Una semana estuvimos persiguiéndolo al camión y se nos aparecía y se nos iba, se nos aparecía y se nos iba. Incluso el objetivo principal, que era un joven de 19 años, era una sorprendente. Al final, un domingo, lo ubicamos en el mercado central mayorista de Huaraz, donde comienzan a subir un montón de paisanos nuestros que se iban de viaje de Huaraz hacia Chimbote en el camión. Y entonces empezamos a perseguirlo al camión por las carreteras, por los cerros. Dos carros, parecía una película, ¿no? Un carro atrás, el camión al medio y el carro adelante. Y siempre nos conectábamos con las radios. En esa época no había pues ni siquiera el celular. Y llegan un momento, después de una curva, ya dan la orden de que ahí se iba a intervenir, y efectivamente el primer vehículo cierra la carretera porque, así como hacen los manifestantes hoy día, bloqueamos la carretera con el carro y nosotros fuimos después y intervenimos al camión, donde obviamente las personas todos protestaron porque obviamente sacamos sus mercaderías, pero al final encontramos la caleta que estaba en todas las barandas del camión y en la parte plana del camión. Todo estaba sembrado de droga, y lo que más nos impresionó, aparte del operativo que fue espectacular, era la edad del que dirigía este cargamento. Era un muchacho de 19 años, y que si no lo hubiéramos detenido seguramente hoy sería un capo del narcotráfico, ¿no? Otro de los casos que a mí me marcó, porque siempre hay casos que a uno lo marcan en su profesión, pues el caso Sánchez Paredes me marcó mucho, y el caso Ceballos también me marcó, y ya estoy hablando como provincial, y también el caso del espía Ariza, que yo me encargué de investigarlo, ¿no? Son casos que a uno lo van marcando su carrera y te van dando esa experiencia y te van cuajando como fiscal, ¿no? Doctor Chávez, usted es un fiscal de carrera. Son 28 años ya en el Ministerio Público, ha pasado por las fiscalías de tráfico de droga, crimen organizado, y la experiencia operativa justamente es el que va, como usted dice, cuajando, ¿no?, al fiscal, cuyo paso obligatorio tiene que ser el pool de fiscales, como usted bien dice. Usted actualmente es, ya de hace 12 años, el fiscal superior titular, encargado en las fiscalías de crimen organizado, la FECOR, como la conocemos. ¿Dónde apunta? ¿Cuál es el futuro del doctor Chávez Cotrina? ¿Cuál es su aspiración dentro del Ministerio Público, dentro de su carrera profesional como fiscal? Bueno, creo que en primer lugar la parte académica. Yo soy una persona académica, yo apunto desde el punto de vista académico a seguir produciendo. Como conversábamos, estoy revisando mis 2 últimos libros que van a salir entre marzo y abril. Y obviamente dentro del Ministerio Público creo que todos tenemos la misma ambición. Creo que es como el alférez cuando sale de la escuela, su meta, su sueño es llegar a comandar su institución. Lo mismo nos pasa a los fiscales, que nosotros cuando entramos de adjuntos siempre miramos y tenemos ese sueño de algún momento llegar a dirigir nuestra institución. ¿Y qué tanto influye la familia en la vida profesional de Jorge Chávez Cotrina, en el aspecto académico? ¿Qué tanto influye la familia, los hijos, la esposa en esta vocación de servicio al país? Bueno, la familia es sumamente importante. Yo soy padre de 3 mujeres, digamos, mayores, y tengo un niño de 5 años, y bueno, mi esposa también es fiscal, entonces tenemos ese mismo sueño de luchar y conducir investigaciones. Nos complementamos mucho porque conversamos mucho, intercambiamos muchas experiencias respecto al trabajo que ella tiene en el Callao, por ejemplo, yo en Lima, y claro, yo soy un poquito más mayor que ella, entonces un poco que le doy mis experiencias para que se vaya fortaleciendo, pero la familia es sumamente importante porque es la que te da fortaleza y sobre todo te da esas ganas de seguir viviendo y hacer algo por la vida. Yo siempre he dicho, un hombre que tiene una profesión y que está en esto, lo más importante que uno tiene es el respaldo familiar. Cuando tú tienes a tus hijos y a tu esposa que están contigo,
que siempre te están inspirando a hacer cada día más grande, la cosa se hace mucho más fácil. Le agradecemos por este primer bloque de preguntas que no has podido resolver, doctor Jorge Chávez Cotrina. Vamos a una pausa para poder conocer algunos aspectos del proyecto 024 y comenzamos con un segundo bloque vinculado al estado actual del crimen organizado y la producción jurídica del doctor Jorge Chávez Cotrina. Volvemos segundos momentos. Gracias. Muy buenas tardes, reciban ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que, siguiendo con la línea de conferencias magistrales, tiene el agrado de invitarlos a la 28ª Conferencia Magistral, evento gratuito, que se llevará a cabo el día jueves 27 de abril del 2023, a partir de las 7 de la noche, en la cual se desarrollará el tema El control de los hechos en el recurso de casación penal. La misma que estará a cargo del doctor Alexander Sánchez Torres, quien es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de postdoctorado en Derecho en la Università degli Studi di Bologna, Italia. Profesor de Derecho Procesal Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad de Piura. Para poder registrarse, sírvase inscribirse en el formulario que se encuentra ya a su alcance en la página web de Proyecto 024. Los invitamos y esperamos en este importante ciclo de conferencias magistrales. Muchas gracias. Doctor Jorge Chávez, estamos en un segundo bloque vinculado más que todo a la situación actual del crimen organizado en el Perú. Los últimos sucesos, las últimas coyunturas, lamentablemente, han originado una serie de especulaciones, noticias, informaciones, vinculado obviamente a actos más allá de lo vandálico, asociado al tema del crimen organizado, que finalmente será la justicia la que se encarga obviamente de determinarlo de esta manera. Pero sin embargo, nos interesa saber cuál es la percepción que tiene el doctor Jorge Chávez Cotrina del crimen organizado en la actualidad. Sobre todo porque usted nos ha entregado un valioso ejemplar sobre el tema del crimen organizado en el Perú. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su comentario que pueda dar del tema del crimen organizado actual en el Perú? Mire, yo creo que si es que el gobierno, más que el Estado, porque el Estado somos todos, el gobierno no tiene una política real contra la criminalidad, este fenómeno delincuencial va a seguir avanzando. ¿Esto por qué? Porque en los últimos años, yo diría décadas, la política criminal penal en el Perú se ha reducido a aumentar las penas, a inventar tipos penales, a endurecer o desaparecer los beneficios penitenciarios. Claro, todos vinculados al derecho penal. Cuando nosotros sabemos perfectamente que en una política criminal, cuando queremos enfrentar fenómenos delincuenciales, el derecho penal tiene que ser la última ratio. Si nosotros queremos enfrentar con éxito el fenómeno criminal, ya sea la delincuencia común o el fenómeno de la criminalidad organizada, tenemos que establecer una verdadera política criminal de Estado. Y una verdadera política criminal de Estado pasa por 4 ejes. El primer eje es el eje de la prevención, el segundo eje es el eje de la protección, el tercer eje de la interdicción y el cuarto eje es el de la reeducación y rehabilitación del delincuente. Si en una política criminal falta uno de estos 3 ejes, no es política criminal, pues es como tener una mesa de 3 patas, ¿cierto? Se te va a caer en cualquier momento. Entonces, tenemos que tener seriedad cuando propongamos una política criminal. No es posible que en cada vez que hay elecciones veamos a personas que dicen pena de muerte, vamos a meter a la cárcel a 10.000, semanalmente vamos a meter a 10.000, ¿no? Voy a contratar 30.000 motocicletas. Y el tema es cómo ejecutamos eso si no tenéis una verdadera política criminal. O sea, estamos apagando incendios y además haciendo propuestas, porque es un tema de política que no tiene ningún sentido. Entonces, queremos tener una buena estrategia, empecemos por sincerar las cosas. Lo más importante es la prevención del delito. Si no hay prevención, siempre va a haber delito. No es que tengamos la prevención, y la prevención es de todos, no solamente de los operadores de justicia, las universidades, los medios de comunicación son fundamentales. Por ejemplo, los medios de comunicación están haciendo un spot sobre lo que es el feminicidio.
o algún spot sobre el tema de del vandalismo, o algún spot sobre el narcotráfico, o sea, alertarle a las personas, oigan, tengan cuidado, hay derechos de personas, si matas a una mujer esta es la pena, ¿no? O hay que proteger a las niñas de la trata de personas. No lo vemos en ninguna parte. Entonces creo que debemos entender la sociedad, que la prevención es de todos. No podemos dejar la prevención solamente al Ministerio de Educación, a la Policía Nacional, al Poder Judicial, al Ministerio Público. No, la prevención es exclusivamente de la sociedad, sobre todo las universidades y los medios de comunicación. A propósito de la política de Estado que usted nos comenta, doctor Jorge Chávez, le traigo a colación un recuerdo. Quizás que tuve la oportunidad de participar con usted y usted recordará, lo cuento yo como anécdota y las redes de las universidades. Allá por el año 2013, cuando sale la ley del crimen organizado, la ley número 30.077 del 20 de agosto, ¿no?, del año 2013, tuve la oportunidad de participar con usted. El Congreso de la República, usted representaba al Ministerio Público y que le habla como jefe del área legal del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. No sé si usted recuerda este debate. El robo, por ejemplo, tenía una circunstancia especial agravante que vinculaba al tema de las bandas. Así es. Y desapareció con la ley número 30.077, y creo que usted, ¿no?, y que habla, fuimos los únicos que reclamamos de una manera bastante importante por qué desaparecían las bandas criminales, si es lo que más prolifera, ¿no?, en el tema del país, ¿no? Yo creo que tiempo después no debió haber sido así, pero creo que el tiempo nos dio la razón cuando el decreto legislativo 1244, ¿no?, de octubre de 2016 reincorporaba ahora la banda, pero como un tipo penal autónomo, ¿no?, 3 y 7B, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de esa experiencia, claro, doctor? por supuesto que sí. Lo que ocurre pasa justamente porque las personas que elaboran estos proyectos, si bien es cierto, tienen la gentileza de invitarnos a los operadores de justicia, pero parece que hace caso omiso pues de nuestras recomendaciones, ¿no? O sea, nos invitan para escucharnos y ahí viene el problema. Con la 30.077, por ejemplo, cuando se establece la concepción de lo que es la organización criminal, esta ley no te da el tipo penal, ¿no? El tipo penal aparece en 2016 con la 1244, donde modifica el artículo 317, que era la asociación ilícita, y para no dejar un vacío legal, se crea el 217B, que es la banda criminal. Porque cuando tú estás en el tipo penal de asociación ilícita, nos hacíamos siempre esta reflexión, ¿no? Toda organización criminal es una asociación ilícita, pero no toda asociación ilícita es una asociación criminal. Entonces ahí quedaba, ¿no es cierto?, el margen de la banda, pues. Pero cuando ya lo desaparecen, entonces el legislador dijo, ¿cómo quedan las bandas? El concierto criminal. Por eso es que creo que el legislador adecuadamente estableció que en esa norma, la 1244, en los dos tipos penales, organización criminal y banda criminal. Y bueno, yo creo que el hecho de que haya aparecido el tipo penal de crimen organizado, de organización criminal en el Código Penal, nos ha traído también ciertas dificultades de interpretación. Porque claro, ya con el tipo penal de organización criminal, una misma circunstancia era tipo penal, pero en otra circunstancia ese mismo hecho se constituía en un agravante de otro tipo penal. Y entonces empezamos a discutir cómo solvemos este problema, ¿no? Y bueno, la solución es pues que el 317 es un tipo penal residual. Solamente se aplica en aquellos tipos penales que no tienen agravante, ¿no es cierto?, la pertenencia a una organización criminal. Como por ejemplo, los delitos de corrupción de funcionarios. No hay un solo tipo penal de corrupción de funcionarios que tenga como agravante la organización criminal. Entonces ahí uno se va en concurso real con el 317. Lo que no pasa con otros tipos penales como lavado de activos, extorsión, tráfico de drogas, que tienen dentro de su propia construcción morfológica las agravantes, y ahí aparece, ¿no es cierto?, ser integrante o haberlo cometido a través de una organización criminal. Y entonces ahí ya no puedes irte al tipo penal autónomo. El tipo penal es autónomo siempre y cuando no pertenezca o no esté como agravante en otro tipo penal como tráfico. Inclusive no hay un desarrollo hermenéutico de la Corte Suprema, ¿no?, en el acuerdo plenario. Y sobre estos temas, doctor Jorge Chávez, usted también ha tenido la gentileza, ¿no?, de elaborar un libro bastante importante, uno de los últimos, sobre trata de personas, técnicas especiales de investigación.
sentencias, ¿no? Jurisprudencia, que es un aspecto bastante importante. Y a propósito de las técnicas especiales de investigación, yo tuve la oportunidad de estar con usted en un conversatorio cuando sale este Acuerdo Pedrero de Técnicas Especiales de Investigación, y le cuento a usted y al público oyente una anécdota cuando uno comienza a dictar sobre técnicas especiales de investigación aquí en Perú, en Centroamérica, sobre un operativo que usted señalaba vinculado a las claves de los códigos verbales, ¿no? Y hubo un caso que siempre ha pegado bastante, que es el tema de las pillas que nos acompañan el día de hoy. Y sería un tema interesante que usted pueda contarle a los amigos de Proyecto 024 este caso tan emblemático de los códigos verbales a propósito de las técnicas especiales de investigación, por favor. Claro, dentro de las técnicas especiales tenemos las famosas escuchas telefónicas. Las escuchas telefónicas es una técnica especial que, por cierto, necesita autorización del órgano jurisdiccional porque obviamente violenta el secreto de las comunicaciones. Entonces ahí el escucha, que es el que está en el momento de la conversación, tiene que conocer, digamos, el léxico del delincuente. Y obviamente los delincuentes no van a decirte te estoy enviando 20 kilos de droga, 20 kilos de marihuana, 10 kilos, no, ellos hablan con códigos, ¿no? Y recuerdo que en uno de los casos decían, ahí te estoy mandando las 10 piñas, y entonces significaba que te estoy mandando 10 paquetes de droga. Como en otros casos, por ejemplo, decían, te estoy mandando los libros, ¿no? Ahí tienes los libros y entonces ahí viene la diferencia, ¿no? Las piñas eran la droga y los libros eran el dinero. Porque un libro, en el léxico de los delincuentes, un libro significa $10.000. Entonces, cuando dicen, te estoy mandando 10 libros, tú sabes que te está mandando $100.000. Si te está mandando 10 piñas, significa que te está mandando 10 kilos de droga, ¿no? Más o menos esas eran las anécdotas. Sí, pues que la piña nos acompaña el día de hoy para los amigos de Proyecto 024, pero también hemos tomado conocimiento siempre de un académico que está vinculado siempre al mundo del derecho penal, procesal penal, que usted también está en la producción de 2 libros que vienen también para poder fortalecer nuestros conocimientos en el ámbito procesal penal, sobre el tema de colaboración eficaz y prisión preventiva. ¿Nos podría comentar un poco sobre esos libros, doctor Chávez Cotrina? Estoy terminando mi investigación sobre la colaboración eficaz en el marco de la criminalidad organizada, porque me causó mucha preocupación la forma como se está utilizando este mecanismo que se utiliza contra las organizaciones criminales, ¿no? La colaboración eficaz es obviamente un procedimiento especial, no es parte de las técnicas especiales, pero en los últimos años un poco que ha sido muy cuestionado. Y me he dedicado a hacer la investigación, sobre todo desde el tema jurisprudencial, recogiendo la mayor cantidad de casaciones y jurisprudencias al respecto, para poder entregarle a la comunidad jurídica un libro que sea didáctico y obviamente comprensible. Lo que le interesa al alumno y a mí como escritor del libro de Derecho, me gusta entregarle con un éxito pero muy, digamos, muy suave, no muy técnico, para que lo entiendan los temas, ¿no? Porque la idea es que no solamente llegue el libro a la comunidad académica jurídica, sino cualquier ciudadano que cuando lo lea entienda qué significa ser un colaborador eficaz. Y el otro libro que es de base de mi tesis doctoral en la Universidad de Villarreal, es sobre también la prisión preventiva en el marco también del crimen organizado, porque obviamente yo me dedico mucho a la investigación y a dirigir fiscalía de crimen organizado. Y también mi preocupación fue esa, ¿no? De la prisión preventiva, que en los últimos años se comenzó a desnaturalizar, ¿no? Sobre todo cuando se dictaban a miembros de organizaciones criminales. No existe un criterio unificado del órgano jurisdiccional, pese a que la Corte Suprema ya ha establecido sendas casaciones respecto de qué criterios se deben tomar en cuenta para dictar una prisión preventiva. Tal es así que el Tribunal Constitucional, nomás creo que en octubre o noviembre, ha emitido una resolución vinculante respecto a la prisión preventiva, prácticamente recogiendo todos los criterios de la Corte Suprema, pero lo más importante es que ha determinado algo que ha establecido como el criterio vinculante, que los jueces tienen que revisar la prisión preventiva de oficio cada 6 meses, y eso creo que va a ser un tema que va a tener una carga procesal enorme, porque no lo ha dicho la Corte Suprema, o el Tribunal Constitucional, perdón, cuál va a ser el mecanismo de la revisión. Yo supongo que la Corte Suprema dictará una directiva
para que ejecute, digamos, este criterio vinculante. Pero estos son los dos libros que pienso publicar, espero que en marzo y abril de este año, independientemente de algunos artículos que estamos escribiendo para algunas revistas también. Doctor Jorge Chávez, le agradezco la gentileza este segundo bloque. Pasamos a un espacio de publicidad del proyecto 024. Nos acompaña, por favor, en último y tercer bloque denominado El Estudiante Pregunta. Muy buenas tardes, reciban ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que, siguiendo con la línea de conferencias magistrales, tiene el agrado de invitarlos a la 28ª Conferencia Magistral, evento gratuito, que se llevará a cabo el día jueves 27 de abril del 2023, a partir de las 7 de la noche, en la cual se desarrollará el tema El control de los hechos en el recurso de casación penal. La misma que estará a cargo del doctor Alexander Sánchez Torres, quien es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de postdoctorado en Derecho en la Università degli Studi di Bologna, Italia. Profesor de Derecho Procesal Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad de Piura. Para poder registrarse, sírvase inscribirse en el formulario que se encuentra ya a su alcance en la página web de Proyecto 024. Los invitamos y esperamos en este importante ciclo de conferencias magistrales. Muchas gracias. Doctor Jorge Chávez, tenemos un último bloque denominado El Estudiante Pregunta. En Proyecto 024 somos conscientes siempre que el tema del recambio generacional es un aspecto bastante importante y hemos recopilado una serie de preguntas, inquietudes de los estudiantes a nivel nacional e internacional también, que nos acompaña a través de las redes sociales. Pero no quiero ser yo el que le haga las consultas, las preguntas el día de hoy. Quiero obviamente apelar, ¿no?, a la gentileza del equipo de Proyecto 024, quienes van a transmitir justamente las inquietudes que los estudiantes se formulan a nivel nacional, a nivel internacional, y que quieren conocer algo más de usted, si me lo permite. Será un gusto. Gracias, doctor. Okay. Buenas noches, doctor Chávez Cotrina. Un honor poder conversar con usted. Gracias. Mi pregunta sería relacionada a lo que usted mencionó antes, ¿no? De que hay ciertas habilidades de los operadores que luchan contra el crimen organizado que es difícil formarlas en la universidad, ¿no? Pero si se hubiera una manera, ¿cómo usted formaría en las aulas universitarias esas habilidades específicas? Yo creo que las universidades deberían tener un curso especializado. ¿Qué jóvenes quieren ser fiscales y qué jóvenes quieren ser jueces? Así como nos entendemos en penal civil. Y desde ese momento irlos capacitando y hacer cursos especiales para fiscales y cursos especiales para jueces. Ay, qué interesante. Le confieso que yo quiero ser jueza, pero cuando veo que un fiscal puede participar en megaoperativos, me llama muchísimo la atención, ¿no? Y entonces me interesaría saber, en su época universitaria, cómo usted, ¿qué es el momento en el que usted decide, quiero ser fiscal? Bueno, lo que ocurre es que yo en mi época universitaria no había decidido ser fiscal todavía. Yo decidí ser fiscal después que me colegio en 94 y ya salgo, digamos, al ámbito profesional y se me da la oportunidad de poder integrarme al Ministerio Público. Y en su época universitaria, doctor Chávez Cotrina, ¿usted cómo se organizaba con todos los estudios, las tareas y sin dejar de lado también la vida social o la vida familiar? Yo creo que cuando uno tiene una vida ordenada y sabe perfectamente cómo hacer sus horarios, no va a tener ningún problema. Yo siempre he dicho esto, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para hacer deportes, hay tiempo para enamorarse, hay tiempo para practicar y hay tiempo para trabajar, siempre que uno tenga esa metodología. Yo en mi época de estudiante, por ejemplo, estudiaba en la mañana, dictaba clases en el colegio, en la tarde dictaba clases en las regiones preuniversitarias y también a partir del quinto año ya empecé a hacer mis prácticas preprofesionales en el órgano jurisdiccional, en el 47 juzgado, y siempre que uno se ordena, lo puede hacer. Gracias por sus palabras, doctor Chávez Cotrina. De verdad me interesa mucho porque ese balance en los estudios universitarios es muy importante, ¿no? Y como usted dice, la clave sería ordenarse, ¿no? ¿Algún consejo, algunos tips para saber ordenarse, por favor? Simple y llanamente determinar qué es lo que vas a hacer cada día. ¿No? A qué hora levantarse, de qué hora vas a hacer este tema, después hacer el otro tema, después practicar. Y sobre todo lo más importante es que
en cualquier momento de la vida, seas estudiante, seas profesional o ya profesional, estudiante y con la familia, siempre hay que darse un tiempo para cada uno. Eso es lo más importante. Hay que darle tiempo a la familia es muy importante y a veces cometemos el error de meternos tanto en nuestra actividad profesional, tanto académica, que descuidamos a la familia y ese es uno de los graves errores que no deberíamos cometer. Como estudiante universitaria le agradezco por tus consejos y gracias por esta conversación. Encantadísimo. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mucho gusto, la verdad, poder conocerlo y poder escuchar todas las anécdotas que nos ha comentado en el bloque 1 y en el bloque 2. Sin embargo, mi pregunta es la siguiente. Cuando yo converso con mis compañeros de la facultad y les pregunto en qué se van a desempeñar cuando terminen la carrera de Derecho, muchos me responden, no, yo quiero ser juez, quiero ser congresista, quiero ser abogado litigante. Pero pocos me responden, quiero ser fiscal. ¿Cómo usted promovería la labor de los fiscales dentro o a los estudiantes de Derecho? Yo creo que todos aquellos profesores que a la vez somos fiscales, tenemos un compromiso de poder captar a las mentes brillantes de las universidades para que puedan acompañarnos al Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución, en primer lugar, constitucionalmente independiente, tiene su propio órgano direccional, pero además ser fiscal es tener mística, ¿no? Porque un fiscal tiene que entregarse a la investigación, un fiscal tiene que ser un estratega de la investigación, porque él conduce la investigación. Entonces, nosotros dirigimos un equipo policial y el equipo policial siempre está atento a la mirada del fiscal. En la práctica, cuando siempre decimos esto, ¿no? Cuando un operativo triunfa, es un operativo exitoso, los policías le hicieron, ¿no? Ahí nos nombran al fiscal. Pero cuando el operativo fracasa, dicen, ahí estuvo el fiscal. Claro. Entonces, es como el fútbol, ¿no? Yo siempre he dicho esto, cuando el equipo gana, ganan los jugadores. Cuando el equipo pierde, el que pone la cara es el estratega. Y esa es la función del fiscal, o sea, la persona que quiere ser fiscal tiene que empezar a tener mística, a sentirse miembro de esta gran institución, que sus puertas están abiertas para que los jóvenes puedan ir y puedan practicar, y además, empezando como practicantes, como cecilistas, comiencen a conocer por dentro a la institución, comiencen a conocer por dentro sus virtudes y también las dificultades que tenemos, porque la institución que está pasando por un grave problema económico, tenemos una crisis económica, pero creo que la experiencia de los fiscales, cuando ellos vean cómo los fiscales, pese a la falta de recursos, se entregan, se van a sus operativos en la madrugada, conjuntamente con la policía, la adrenalina misma de ser fiscal, no es un fiscal de escritorio, sino que tú estás a las 3, 4 de la mañana, estás, por ejemplo, en un homicidio, te vas a investigar, estás en la escena del delito, es algo muy emocionante y de mucha responsabilidad, y eso es lo que debería atraer a los jóvenes, ¿no? Qué interesante, de hecho, lo que me comenta, doctor. Se nota en sus palabras la pasión que tienen, ¿no? Por tanto el Ministerio Público y la carrera que usted ha hecho. Mencionó algo de que un fiscal es estratega. ¿Usted qué mega operativo exitoso es el que lo marcó? Tal vez el primer mega operativo que tuvo, el más exitoso, o ¿cuál nos podría comentar, ¿no? A todos los que el mega operativo que a mí me marcó fue la detención del exalcalde de Pucallpa, Valdés, al que yo como fiscal provincial dirigí la investigación por el delito de lavado de activos. Y hicimos todo el plan con la policía, establecimos la estrategia porque el operativo fue en varias ciudades, en Pucallpa, en Lima y en Iquitos. Y recuerdo que en la reunión, ya cuando nuestra fiscal de la Nación, a la que ya le fui a dar cuenta de que estábamos yendo a detener al alcalde más importante del nororiente del país, y habiéndole indicado a nuestra fiscal de la Nación, la doctora Echaíz, de aquella época, de todas las evidencias que teníamos en contra de esta persona, recuerdo que me dijo, te vas y si no lo traes al Canoso, de allá nomás renuncias. Y la planificación fue realmente espectacular porque incluso tuvimos apoyo de la Embajada Americana. Lo detuvimos en horas de la mañana en su oficina, en la alcaldía, pero paralelamente se detuvieron a más de 25 personas en diferentes puntos de la ciudad
y entonces el operativo siempre empieza por el cabecilla, es decir, nosotros en un operativo siempre decimos, hay que asegurar al número 1. Una vez que aseguras al número 1, entonces los otros equipos policiales con los fiscales comienzan a detener al resto de la organización criminal, ¿no? Esa es parte, digamos, de la estrategia que se utiliza. Y eso fue muy importante porque yo de Lima me fui a Pucallpa, ya mi equipo de adjuntos estaban en Iquitos y otros estaban en Lima, y ellos esperaban que yo llegue a Pucallpa para yo dar la orden que todos operen, siempre y cuando yo ya hayamos detenido al exalcalde, ¿no? Y efectivamente se logró la detención, llamamos por teléfono y dimos la orden que todos operen, y a la misma hora todos operaron y se logró la detención de todas las personas, siendo un operativo exitoso, ¿no? Y ya posteriormente viene el proceso judicial y la verdad que a estas alturas de mi vida no sé en qué terminó ese proceso, porque yo formulé la denuncia penal y en el viejo modelo los fiscales provinciales nos vamos a juicio oral, así que ya desconozco si fueron sentenciados o no. Qué interesante lo que nos acaba de comentar, doctor. ¿Esa fue su estrategia más difícil o cuál fue la estrategia más difícil que usted tuvo? Fue la más interesante. La más interesante. Claro, la donde todos los operativos están llenos de adrenalina. Eso es fundamental. O sea, yo siempre les aconsejo esto a mis fiscales. El fiscal tiene que ser la persona más fría en el operativo. Más fría, ¿por qué? Él no puede emocionarse, ni perder la tranquilidad, ni la ecuanimidad. ¿Por qué? Porque la policía siempre va a voltear ante el fiscal frente a cualquier circunstancia del operativo. El que va a tomar la decisión es el fiscal. Entonces yo siempre digo, que el policía se emocione, que el policía no le gane la adrenalina, pero el fiscal tiene que mantener la ecuanimidad, porque frente a cualquier circunstancia, el que tiene que dar la solución es él. Qué interesante, la verdad, lo que nos acaba de comentar, y como le mencioné al principio, qué gusto, la verdad, poder conocerlo. Se nota la pasión y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, doctor Chávez Cotrina, queremos agradecerle su presencia el día de hoy, pero no sin antes queremos darle un pequeño presente al equipo de Proyecto 024. Tenemos acá nuestro leoncito fiscal, si usted quiere, ahí por lo aguerrido que es obviamente el tema de la labor fiscal, que reconocemos, respetamos y admiramos bastante. En nombre del equipo de Proyecto 024, queremos darle este pequeño presente, doctor Chávez Cotrina. Muchísimas gracias, muy amables. Reconocimiento, agradecimiento a la alta función, importante labor que realiza en el Ministerio Público. Ojalá que sea de su agrado. No, me encanta. En nombre de todo el equipo de Yo la verdad quiero agradecerte por esta oportunidad de estar aquí en Proyecto 024. Ha sido una gran experiencia conversar contigo, que eres un abogado de mucha experiencia y un penalista reconocido, pero sobre todo poder dialogar con las niñas que nos han entrevistado, y la verdad que ha sido muy aleccionador y muy gratificante estar en tu programa. A usted muchos éxitos, doctor Jorge Chávez Cotrina. Y a ustedes, queridos amigos, los invitamos a un nuevo programa de Abriendo las Puertas del Derecho en una próxima edición. Muy buenas noches, muchas gracias. Permiso. Muy buenas tardes, reciban ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que, siguiendo con la línea de conferencias magistrales, tiene el agrado de invitarlos a la 28ª Conferencia Magistral, evento gratuito, que se llevará a cabo el día jueves 27 de abril del 2023, a partir de las 7 de la noche, en la cual se desarrollará el tema el control de los hechos en el recurso de casación penal. La misma que estará a cargo del doctor Alexander Sánchez Torres, quien es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de postdoctorado en Derecho en la Università degli Studi di Bologna, Italia. Profesor de Derecho Procesal Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad de Piura. Para poder registrarse, sírvase inscribirse en el formulario que se encuentra ya a su alcance en la página web de Proyecto 024. Los invitamos y esperamos en este importante ciclo de conferencias magistrales. Muchas gracias.